Muy bien, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestra sesión de CIPAS de curso, del curso de Física General. El día de hoy vamos a tratar los temas relacionados con la introducción a la física y la geometría vectorial. Mucho gusto, y para los que no me conocen, mi nombre es Nelson Baza, soy el tutor del curso y los estaré acompañando durante este y los siguientes CIPAS. Antes que nada, me gustaría consultarles muy acomedidamente si ustedes pueden escucharme y verme y pueden ver adicionalmente la presentación que estoy compartiendo. Les agradezco que Sí, me señor, vemos confirmen. claramente. Sí, y me Buen escuchan audio y bien. buena imagen. Listo, perfecto, muy bien, muchas gracias. Entonces, bueno, veo que somos pocos participantes. Como punto de partida me gustaría consultarles si la información relacionada con la invitación al CIPAS les llegó de forma oportuna o si tuvieron de pronto algún inconveniente, algún percance. ¿Todo en orden? ¿Sí llegó la invitación? ¿Les pareció fácil el acceso a este espacio de reunión? ¿Tuvieron algún inconveniente? Ana, Karen y Ariel. Muy fácil porque llega el correo electrónico del aviso, también en la plataforma, por Teams. Listo, Muy fácil la forma de acceder. listo, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces vamos a proceder por acá. Bien, generalidades de nuestro curso. Pues la física, tengo acá una definición corta, bien interesante que me gusta. La física, pues es la base de las ciencias aplicadas, nos permite comprender el movimiento, resolver problemas reales mediante algunos elementos fundamentales, que son las matemáticas y la experimentación, con aplicaciones en ingeniería. Nuestro curso se va a desarrollar principalmente o se va a componer principalmente de 6 tareas. La tarea número 1, que es el reconocimiento de los saberes. Ya realizamos esta tarea, ya se hizo el cierre de esta tarea y se hizo la posterior calificación. La tarea número 2, que tiene que ver con la introducción a la física y la geometría vectorial, en la cual nos encontramos actualmente nosotros, la estamos desarrollando, y pues es el contexto del CIPAS que vamos a realizar el día de hoy. La tarea número 3, de las fuerzas al movimiento. Tarea número 4, energía de transformación. Tarea 5, componente práctico y práctica de laboratorio, que lo vamos a hablar el día de hoy un poquitico. Y la tarea número 6, que es la evaluación final. Canales de comunicación. Bueno, digamos que ustedes ya han tenido un recorrido significativo con la universidad, por lo tanto ya están familiarizados con algunos de estos canales de comunicación. Sin embargo, me gustaría hacer un proceso de pronto de realimentación de cada uno de estos canales. Tenemos como punto de partida nuestro correo institucional. Recuerden que pues, es el medio principal a través del cual ustedes pueden comunicarse directamente, ya sea con un tutor, con un director de curso, en la medida de que lo requieran. Mi correo institucional, para los que no lo conocen, es nelson.baza@unat.edu.co. Yo estoy muy pendiente todos los días de mi correo institucional. Adicionalmente, contamos con el foro de campus, ya vamos a hablar un poquito más adelante, y contamos adicionalmente con nuestro correo interno. Me gustaría mencionar que nosotros tenemos desde la semana anterior creado nuestro respectivo chat de Teams. Voy a entrar por aquí rápidamente y mencionarles que pues este espacio de Teams, de nuestro respectivo chat de Teams, fue creado la semana anterior, pero no he visto como mucha participación. Creo que me toca iniciar acá sesión nuevamente. Creo que sí. Está desactualizado. Les agradezco, les voy a pedir un favor, aprovechando que estamos acá, les agradezco que por favor me escriban un mensaje a través de nuestro chat de Teams. ¿Listo? Les agradezco si me pueden enviar un mensaje en este momento para corroborar que está funcionando de la manera correcta. ¿Sí? Entonces, cualquiera de ustedes, por favor, envíen un mensaje. Creo que, bueno, yo lo tengo aquí abierto.
a través de nuestro chat de Teams. Ah, bueno, por aquí lo tenemos mucho más a la mano. Física general. Perfecto. Aquí en nuestro chat de Teams. No en el chat de la reunión, sino en el chat de nuestro equipo de trabajo en Teams. Nuestro chat de Teams, ¿sí? Entramos a Teams y aquí nosotros tenemos un grupo que se llama Física General Nelson Baza 1604. Es que yo les estaba enviando mensajes, pero no sé si de pronto tienen inhabilitado la funcionalidad. Pueden enviarme por favor un mensajito por acá para corroborar, les agradezco. Bueno, mientras, muy bien. Muchas gracias, Ana María. Bueno, funciona muy bien. Recuerden que este espacio, muchachos, este espacio es para ustedes, es para que si tienen dudas me las hagan saber, es para que estén informados de primera mano de todo lo que tiene que ver con nuestro respectivo curso. ¿Listo? He visto de pronto que no lo están utilizando. Recuerden que si tienen dudas respecto a las tareas, muy importante que utilicen este espacio. Yo estoy muy pendiente de este chat siempre, absolutamente siempre, pues para estarlo respondiendo de forma oportuna. Es uno de nuestros canales de comunicación, claro que sí. Tenemos adicionalmente nuestro campus virtual, ¿sí? En nuestro campus virtual nosotros disponemos de un correo interno. Ese correo interno lo encontramos aquí. Cuando nosotros ingresamos a nuestro espacio de campus, podemos ingresar aquí en nuestro correo interno, vamos a la parte superior derecha, bandeja de entrada, y adicionalmente podemos redactar por aquí nuestros correos. A través de este correo interno, yo también les he estado enviando las respectivas invitaciones a todos los estudiantes. ¿Listo? Entonces, siéntanse en la libertad de utilizar cualquiera de estos canales de comunicación. ¿Bien? Bueno, muy bien. Disponibilidad de información en nuestro espacio de campus. Como ustedes bien saben, el campus tuvo algunas modificaciones durante el periodo anterior y el periodo en el cual nos encontramos actualmente. Esas modificaciones fueron principalmente estéticas y de organización, pero digamos que la esencia del campus sigue siendo exactamente la misma. Nosotros podemos visualizar por aquí lo que es la información. Bueno, acá tenemos como dos secciones principales: la información inicial y la información de aprendizaje y evaluación. Por aquí en la información inicial, recuerden que nosotros encontramos en los primeros pasos la agenda general de nuestro curso. Si nosotros le vamos ahí, vamos a encontrar la agenda de nuestro curso, nuevamente tal cual como la teníamos en la versión anterior de nuestro campus. Importante recordar que aquí nosotros observamos las respectivas tareas, los respectivos momentos, y adicionalmente tenemos una característica que es que se presenta esto en forma de semáforo, ¿sí? Se presenta como un resaltado sobre las fechas. El verde indica que la actividad se encuentra habilitada, el amarillo indica que la actividad va a cerrar en menos de 7 días y el rojo indica que la actividad va a cerrar en menos de 3 días. Es decir, que en el momento intermedio que nos encontramos actualmente en la tarea 2, va a cerrar exactamente en 16 días, el 26 de septiembre del presente año. ¿Listo? Importante mencionar por aquí que nosotros también contamos con toda la información de nuestro curso, se encuentra disponible aquí. Por aquí tenemos la presentación del curso, por aquí las normas y condiciones para el desarrollo del curso, noticias y foro general. Si tienen bueno, aquí algunos estudiantes han estado compartiendo en la interacción social, presentándose, conociéndose de pronto con los tutores. Ese espacio es precisamente para eso. En lo que respecta al acompañamiento docente, si ustedes de pronto no tienen en sus chats de Teams o si de pronto no les ha llegado al correo la información de las webconferencias, precisamente aquí en este espacio de los encuentros sincrónicos vía webconferencia van a encontrar todas las webconferencias que se han desarrollado hasta el momento y las que se van a desarrollar en los momentos posteriores. ¿Listo? Importante. Entonces aquí, por ejemplo, ya tenemos la de reconocimiento de saberes, el enlace respectivo. Por aquí tenemos la del martes 2 de septiembre, que fue la última que se realizó, y tenemos las siguientes que se va a realizar el martes 9 de septiembre, bueno, no se ha actualizado acá, pero que ya se realizó. Tenemos la siguiente el 29 de septiembre y bueno, así sucesivamente, ¿no? Adicionalmente tenemos atención sincrónica, un enlace de información con la atención sincrónica. ¿Qué es esto de atención sincrónica? Resulta que
hay tutores que se encuentran disponibles en estos horarios, en estos enlaces, para que ustedes entren a una llamada así tal cual como nosotros estamos en este momento, y ustedes puedan realizarle todas las consultas que tengan, ya sea de algún tema en específico, ya sea de las tareas, ya sea del componente de laboratorios, de cualquier tema. ¿Listo? Entonces, los horarios, por ejemplo, de los lunes son a las 3 de la tarde, de 3 a 4 de la tarde, los miércoles de 10 de la mañana, jueves a las 3 de la tarde y sábado a las 10 de la mañana. Son espacios creados para ustedes. Entonces, muy, muy disponible para ustedes estos espacios en caso de que lo requieran. ¿Listo? Bueno, dentro de nuestro campus, ¿qué más tenemos dentro de nuestro campus? Aprendizaje y evaluación. En la sección de aprendizaje y evaluación encontramos el momento inicial con la tarea 1 que ustedes ya la realizaron. Encontramos nuestro momento intermedio con la respectiva tarea número 2, en donde vamos a encontrar la guía de aprendizaje, los contenidos y referentes. Vamos a abrir por acá nuestra guía de aprendizaje. En esta guía básicamente lo que tenemos son las características asociadas a esta evaluación, que es la tarea número 2. Tiene un peso de 75 puntos. La actividad inició el martes 2 de septiembre de la semana pasada y finaliza el 25 de septiembre. Tenemos una descripción en términos generales acerca de las temáticas y de la bibliografía que puedan utilizar dentro de esta tarea. Encontramos adicionalmente los referentes bibliográficos, que es la bibliografía necesaria pues, para resolver esa tarea o para abordar los temas para resolver esa tarea. Y adicionalmente tenemos por aquí nuestro foro de discusión. Importante, este foro de discusión, recuérdenlo por favor, es un espacio en donde ustedes deben compartir los, digamos que los avances que ustedes tengan del desarrollo de sus tareas. Yo abrí estos foros el día 1 de septiembre, la semana pasada, indicando todo lo relacionado con la tarea número 2, ¿listo? Adicionalmente, bueno, aquí digamos que puse una información general relacionada con la tarea 2, adicionalmente hablé un poquito acerca del componente de la tarea número 5, que es el componente práctico, que es de carácter obligatorio, ya vamos a hablar acerca de eso un poquito más, y incluí el encuentro, pues el enlace de la webconferencia. Aquí hay alguna información relevante referente a la ruta de la tarea número 2, las fechas, y adicionalmente compartí por aquí los anexos de la tarea número 2. ¿Listo? Compartí el anexo de la tarea 2, el comunicado de laboratorio, que ya vamos a hablar un poquito acerca de eso, y la infografía de inscripción a los laboratorios. ¿Vale? Entonces, en este espacio, ustedes, como se pueden dar cuenta, yo adicionalmente les voy compartiendo información acerca de los IPAs y adicionalmente ustedes pueden ir compartiendo sus avances. Yo voy a ir retroalimentándolos en estos espacios. La idea es que ustedes los utilicen. Digamos que es un espacio mucho más completo en donde ustedes comparten el documento y yo lo puedo descargar, lo puedo revisar y les hago las respectivas observaciones. ¿Listo? He visto poca participación en estos foros y la invitación es a que por favor participemos de forma muy activa. ¿Listo? Es un espacio que deberíamos aprovechar. Por aquí finalmente tenemos la tarea 2, introducción a la física geométrica y vectorial. Entonces aquí en este enlace, estamos aquí dentro del momento intermedio, aquí es donde ustedes deben realizar el cargue de su respectiva entrega. Importante, la rúbrica de la evaluación, que son como los lineamientos a seguir de esa respectiva tarea, los encuentran aquí. Pueden abrirlo e identificar cuáles son los criterios bajo los cuales se va a calificar la tarea, cuáles son las asignaciones de los puntos o de los puntajes a cada uno de los ítems o de las tareas. ¿Listo? Bueno, respecto al resto de tareas, no lo voy a mencionar porque básicamente es exactamente lo mismo, ¿no? Y el momento final. Entonces, el foro sigue siendo el mismo, está mucho más organizado, está mucho más, digamos, atractivo estéticamente, ¿vale? Por aquí tenemos una barra de progreso que nos permite identificar qué cosas hemos hecho y qué cosas nos hacen falta. Súper, súper útil. Entonces, digamos que ya tenemos como un esquema general acerca de nuestro espacio de campus, de nuestro espacio moderno de campus. ¿Listo? Espacio actualizado. Muy bien. Si tienen alguna pregunta hasta el momento, siéntanse en la libertad. Bueno, importante, algo que quiero mencionar respecto a este espacio de CIPAS, pues digamos que diferente a la forma como ustedes lo han venido trabajando, tal vez con algunos docentes, a mí me gusta que estos espacios sean principalmente participativos, ¿sí? ¿En qué forma? Pues, digamos, en la medida que vayamos avanzando, yo voy a hablar acerca de los temas,
yo voy a plantear algunas teorías, voy a plantear algunos ejercicios prácticos. Me gusta que ustedes participen, que se sientan en la libertad de expresar sus inquietudes o de abrir sus micrófonos. Entonces voy a estarlos nombrando, voy a estar diciendo, Ana, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es la respuesta a este ejercicio? Karen, ¿qué opinas acerca de este comportamiento? ¿Qué opinas acerca de esto y de lo otro? ¿Listo? Entonces, para que lo tengan muy, muy presente. Bien, componente práctico. Componente práctico. Me parece muy importante hablar del componente práctico debido a que pues, se están acercando las fechas de ejecución de estos componentes de laboratorio y de pronto hay un poco de desconocimiento en los grupos de física general. Entonces, ¿qué es el componente práctico? Básicamente es la tarea 5. Nosotros tenemos nuestro curso, como lo mencionamos anteriormente, dividido en una serie de tareas, ¿no? 1, 2, 3, estamos en la tarea 2, pues el componente práctico es la tarea número 5. Este componente práctico equivale a 125 puntos del total de los 500 puntos que vale el curso y principalmente consta de 3 sesiones prácticas para un total de 12 horas. Es decir, que cada sesión es de 4 horas. ¿Listo? En algunos centros lo que hacen es manejar 2 sesiones, cada una de 6 horas, o en algunos otros centros lo que hacen es manejar las 3 sesiones, cada una de 4 horas. La asistencia a este componente práctico es de carácter obligatorio, ¿sí? Es de carácter obligatorio. He visto algunos mensajes en donde me dicen, por ejemplo, tutor, yo no puedo asistir al componente debido a que tengo una responsabilidad laboral, debido a que tengo un percance personal, etcétera, etcétera. Listo. ¿Hay alguna forma en la cual se pueda, digamos que, compensar ese componente práctico? No. No hay ninguna forma en la que ese componente pueda ser reemplazado. No hay actividades virtuales, no hay nada de eso. Sí, el componente práctico es de carácter obligatorio y digamos que dentro de los lineamientos del programa en el cual ustedes se encuentran cursando y dentro de ese esquema de plan de carrera o plan académico, este componente siempre va a ser de carácter obligatorio. ¿Listo? Si ustedes faltan, ¿qué pasa si ustedes faltan de pronto alguna de las sesiones de este componente práctico? Eso tiene una nota, ¿no? Entonces hay un porcentaje de nota asociado a la asistencia del componente práctico y hay un porcentaje de nota asociado a las actividades que ustedes desarrollen y entreguen a su respectivo tutor. ¿Sí? Entonces cada tutor tendrá un porcentaje definido en ese componente. Si por ejemplo la nota está dividida solamente en las entregas de los informes, pues entonces si usted no asistió a la sesión 3, pues no va a poder entregar el informe número 3. Por ende va a tener 0 en ese valor, en esa nota asignada a ese informe número 3. ¿Listo? Entonces la inasistencia de una vez incide sobre el resultado de la nota de ese componente práctico. ¿Qué pasa si ustedes no asisten a ninguno de estas sesiones de componente práctico? ¿Puede pasar el curso? Sí, puede pasar el curso. ¿Por qué? Porque son 125 puntos a lo que equivale el componente práctico. Es de carácter obligatorio para poder aprobar esos 125 puntos. Si no asiste a ninguno, pues va a sacar 0 en ese total de 125 puntos. Que puede que pase el curso, pues si ha venido presentando todas las actividades y su nota es de todos los puntos, ha sacado 100 sobre 100 puntos en todas las tareas anteriores, bueno, listo, va súper bien. Pero si de pronto va un poquito flojo de pronto en los puntajes que ha venido sacando en las tareas anteriores, pues evidentemente va a necesitar estos 125 puntos. Mi recomendación es que hagan lo posible por asistir a estas sesiones prácticas porque son puntos muy valiosos para poder aprobar el curso. ¿Listo? El proceso de asistencia no es solamente decir yo voy a asistir a uno de estos centros para el desarrollo del componente práctico, sino que deben realizar una inscripción previa, ¿sí? Y esa inscripción la pueden hacer vía web, ¿sí? Pueden hacerla de forma virtual. La idea es que si ustedes se encuentran radicados en la ciudad de Barranca Bermeja, en la ciudad en alguna otra ciudad, pues se inscriban para asistir al centro más cercano que cuente con un laboratorio, ¿sí?
¿Cómo van a hacer, cómo saben ustedes la programación y las fechas? Pues aquí tenemos un enlace, ¿no? Hay un enlace en donde se encuentran todas las fechas de ese componente práctico. Entonces, nosotros estamos ubicados en la zona centro-oriente, ¿sí? Este enlace también está compartido en nuestro foro. Yo se los compartí. Y específicamente también están los anexos dentro de ese archivo, dentro de esos archivos que les compartí en el mensaje del foro. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a entrar por acá. Zona Centro Oriente. Nos encontramos en el periodo 1604 del año 2025. Le damos clic por acá y vamos a poder observar todas las programaciones para las respectivas ciudades en las que ustedes se encuentren. Entonces, por ejemplo, se van a desarrollar componentes prácticos en la ciudad de Bucaramanga, Barrancabermeja, Ocaña, Málaga, Pamplona y Cúcuta. Entonces, si usted está en Barranca, listo, pues entonces usted entra y revisa aquí. Mire, las fechas en las cuales hay desarrollo de componentes son septiembre, octubre y noviembre. Hay diferentes grupos, ¿no? El grupo 1 va a tener estas 3 sesiones, que son, bueno, o sea, septiembre, octubre y noviembre. ¿Sí? Esas son las sesiones de ese grupo. Permítame un segundo. Listo. Esas son las sesiones de ese grupo. 6 de septiembre, 4 de octubre, 1 de noviembre. Sábado de 8 a 12. Código para este grupo. Listo. Pues entonces aquí van a haber sesiones el septiembre 13, 11 y 8. ¿Sí? Las sesiones pueden estar espaciadas o pueden estar cerca. Hay algunas sesiones que se desarrollan en el mismo día. Por ejemplo, aquí fíjense que tenemos una al 6 de septiembre, va de 8 a 12 del mediodía, la del 4 de octubre también y la del 1 de noviembre también. ¿Listo? Bueno, aquí pueden encontrar toda la información respecto a ese tema. La idea es que ustedes escojan uno de los grupos que les sirva y sigan por favor la organización o bueno, los pasos de la infografía que yo les compartí para poder realizar ese registro. ¿Listo? Una característica importante es que este periodo académico, normalmente los estudiantes de Cúcuta, algunos estudiantes de Cúcuta, pues se inscribían en Bucaramanga y se desplazaban hasta Bucaramanga al desarrollo de sus respectivas prácticas. En este periodo académico, se van a desarrollar sesiones prácticas en Cúcuta, desde las cuales yo me voy a desplazar. Yo voy a ser la persona que va a impartir esas sesiones prácticas en Cúcuta. Entonces, estas son las fechas y estos son los respectivos grupos. Pero sí van a haber sesiones prácticas en Cúcuta. Lo digo porque algunos estudiantes me han estado escribiendo que no hay sesiones, que no sé qué. Bueno, sí van a haber sesiones prácticas de componente del laboratorio en Cúcuta. Listo, ténganlo muy presente. Algunos me han estado preguntando acerca de la disponibilidad, que no hay disponibilidad o que el sistema no se ha habilitado para realizar el registro y se afanan y lo que hacen es que se inscriben en Bucaramanga. No lo hagan. ¿Sí? Si no se ha habilitado el sistema, yo les estoy diciendo que sí se va a habilitar, que sí van a haber sesiones prácticas en Cúcuta. ¿Sí? Además de eso, la programación lo indica. Hay una programación ya establecida, que de pronto en el sistema se esté demorando un poquito esa apertura del sistema para que ustedes puedan hacer el registro es otra cosa, pero sí se van a habilitar. ¿Listo? Tuve la semana pasada un caso de un estudiante que se inscribió, que es de Cúcuta, y por el afán lo que hizo fue inscribirse en Bucaramanga, y ahora pues le toca realizar una solicitud para poder eliminar esta inscripción y poder inscribirse nuevamente a Cúcuta. ¿Listo? Ténganlo muy presente, por favor. Entonces, tranquilos que sí, se van a habilitar en la ciudad de Cúcuta. Bien. Unos días antes del encuentro con el respectivo tutor para el desarrollo para el desarrollo del componente de práctico, el tutor lo que va a hacer es que les va a enviar a ustedes un comunicado. En ese comunicado, el tutor les va a indicar a ustedes, mire, estas son las guías del laboratorio, estas son las prácticas que vamos a desarrollar, estos son los elementos de prácticas que ustedes necesitan. Él les va a decir, necesitan traer algunos materiales. Dentro de esos materiales puede estar, por ejemplo, no sé, una regla, puede estar una bata, la bata sí deben llevarla, y bueno, otros elementos. Lo importante es que el tutor se va a comunicar con ustedes, yo creo que por lo menos una semana antes, para que lo tengan presente. Eso si ustedes hicieron una inscripción oportuna. Si ustedes dejaron de pronto si la práctica de pronto es el día,
qué sé yo, el día 21 de octubre y ustedes hicieron la inscripción a ese grupo el día 20 de octubre o el día 19 de octubre, tengan la certeza que el tutor seguramente ya habrá enviado el correo con la información asociada al desarrollo de ese encuentro. Entonces sí tendrán que buscarla o revisarla ustedes. ¿Listo? Bueno, otra cosa que yo quería mencionarles por aquí rápidamente es que ustedes, en lo que respecta a la tarea número 5, también tienen la información aquí en el campus. Miren, ustedes entran por aquí a campus, despliegan digamos que el ítem que dice tarea número 5, y miren, aquí encuentran en la descripción del componente práctico. Toda la información que yo les estoy dando la encuentran acá, miren, está aquí. 125 de los 500 puntos, 12 horas, ¿cierto? Adicionalmente, ustedes encuentran aquí un OVA de inducción a las prácticas de laboratorio. ¿Qué es este OVA de inducción a las prácticas de laboratorio? Cuando ustedes lo abren, lo que van a encontrar son instrucciones de una forma muy organizada o muy, digamos que sistematizada. Entonces, aquí, ¿qué es lo que dice? Mire, se dice entonces que hay unas prácticas, que van a haber unas rutas, que hay unas señales que deben tener en cuenta, el objetivo de las prácticas. Bueno, por aquí hay una serie de información. ¿Listo? Unas instrucciones de partida. Seguramente en el momento en el que vayan a desarrollar estas prácticas, pues el tutor les va a mostrar toda esta información. ¿Listo? Tal vez la vaya a proyectar allá directamente en el centro respectivo. Elementos de protección personal. Guía para el desarrollo del componente práctico. Súper importante. Súper importante. Descripción de las prácticas de laboratorio. Esta guía es uno de los insumos que el tutor del componente práctico les va a pedir que lleven. Este sí o sí lo van a pedir. O sea, por favor, impriman la guía y llévenla. Si no llevan la guía impresa, al menos lleven un dispositivo o lleven el computador en donde ustedes puedan visualizar esta guía. Fíjense que todo el material relacionado con las prácticas de laboratorio se encuentra disponible en campus. O sea, a pesar de que ya se encuentra disponible en campus, el tutor de laboratorio lo que hace es que una semana antes les comparte toda esta información nuevamente y se las adjunta fácilmente en el correo para que ustedes tengan la información ahí, ¿listo? Y de pronto no tengan que venir aquí a buscarla. Sin embargo, les digo que la información está totalmente en nuestro espacio de campus, ¿listo? Bien. Bueno, muy bien. Otra cosa importante, este informe. Este es el anexo 5, que es el informe de laboratorio. Este anexo 5, ¿qué es? Es el formato del informe de laboratorio. Ustedes van a entregar unos informes y pues esos informes se entregan en ese formato, ¿vale? Eso se los va a mencionar el tutor. Entonces no se preocupen por nada de eso. Y aquí tenemos como una descripción que ya la habíamos abierto de nuestras respectivas guías de laboratorio. Bueno, muy bien. No sé si hay alguna pregunta hasta este momento en lo relacionado con este tema del componente de laboratorio, o cómo vamos hasta ahorita. Los escucho. Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes, Ariel. Cuéntanos. Sí, señor. Una consulta. Yo cuando empecé a ver ahí el B-Learning que empezaron a publicar para inscribirse uno al laboratorio, pues yo empecé a ver fechas y entonces vi que se iban acabando los cupos. Entonces yo me registré para un cupo que está el 14 y estoy aquí en el sistema viendo un minutico, para el 14 y 15 de octubre. Una pregunta, profe, es que ahí dice martes 14 de octubre, ahí yo estoy para Bucaramanga registrado, martes 14 y miércoles 15. ¿Yo tengo que ir a las dos o puedo escoger una de las dos? Porque así me aparece en la plataforma, martes 14 y miércoles 15 ya inscrito. Correcto, sí, señor. Bueno, entonces en ese caso específico, fíjate que tienes física general, debe ser esta la que estás viendo, Ariel. Martes 14 y 15, dice, eso es octubre. 14 sí, señor, y 15, martes y miércoles. Son sí, dos señores. sesiones únicamente. En ese caso debe asistir a las dos sesiones. Fíjese que va una desde las 8, ambas van de 8 a 2 de la tarde. Son dos sesiones de 6 horas para un total de 12 horas. En ese caso específico debes asistir a las dos sesiones con el profesor Sergio Andrés Durán. Perfecto, es porque me sirven como están muy pegadas, como yo no vivo en Bucaramanga, yo vivo en Sabana de Torres, que es a 3 horas de viaje, entonces yo tenía que buscar una fecha que me quedaran así para pegarme un solo viaje a Bucaramanga y no estar
no estar yendo y viniendo. Entonces entonces quería confirmar eso, que para seguir derecho allá en Bucaramanga entonces. Por supuesto. Sí, la idea es esa, que ustedes en la medida de sus posibilidades puedan desplazarse y queda mucho más fácil. 2 días, queda mucho más fácil. Profe, perdón, No, si tranquilo. por algún motivo, porque yo estoy en un tratamiento médico y estoy esperando unos exámenes, si yo no puedo asistir el 14, ya sea por algo de esfuerzo, de fuerza mayor, yo no podría asistir a los otros de pronto, mandar una carta, una solicitud para asistir el 25, 26 o otra fecha, o 30, 31, no podría yo, o antes si se puede, o ya como me inscribí ahí me toca y es obligatorio. No, en ese caso, como es un asunto de fuerza mayor, la recomendación que yo doy es que hablen con el tutor, con el profesor Sergio Andrés Dura, y usted lo encuentra así en Teams. Usted le escribe un mensaje, profesor, buenas tardes, mire que yo tengo un inconveniente, no sé qué. El profesor, ¿qué hace? El profesor normalmente lo que hace es que revisa qué otras fechas tiene. Por ejemplo, mire, el profesor Sergio Andrés tiene el 13 y el 20 y tiene el 24. Entonces el profe le dice, listo, no pasa nada, Ariel, si usted no puede venir el 14, venga a la sesión del 24. O le dice, venga a la sesión del 20 o venga a la sesión del 13. ¿Sí? De esa forma usted compensa esa sesión a la cual ya no asistió. De lo contrario, como le mencionaba, pues no va a poder entregar el informe asociado a la sesión que asistió. Y exclusivamente tiene que ser con el mismo tutor Sergio Andrés, porque yo estaba viendo que usted también tiene el 10 y el 11. Sí, debe ser con él porque es que las notas de esa tarea del componente práctico las maneja él. ¿Sí? O sea, de todas estas sesiones, esas notas las maneja él. Sí, usted está ¿Sí? en la segunda etapa. Exacto. Yo manejo otros grupos. Yo tengo, digamos que la responsabilidad de las sesiones prácticas con otros grupos. Entonces, yo no puedo echar mano de pronto de estudiantes que están registrados con el profesor Sergio ni manipular las notas que él tiene. Entonces, debe ser con el mismo tutor. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Pero generalmente, tranquilo, Ariel, que generalmente los tutores muestran disposición, siempre pues entendemos ese tipo de situaciones de fuerza mayor y generalmente damos la oportunidad de que se presenten en otra sesión. No hay ningún inconveniente. Listo, sí. Yo veo que la flexibilidad es bastante buena, profe. Sí, listo. Muchas gracias. Bueno, bien, Ariel, a usted por participar. Cuéntanos, John, te escuchamos. ¿Qué más, profe? Buenas tardes. Qué pena ahí la interrupción, pero profe, lo que pasa es que yo tengo una inquietud al respecto, digamos, pues por mi ámbito laboral tengo un poquito de inconveniente, ¿sí? Pero solo es necesario asistir a las dos clases, ¿sí? Sí, Porque me aparecen tres laboratorios, pero ¿en qué fechas? ¿En qué fechas, John? me aparece una del 25 de ahorita de este mes, de septiembre, aquí en Yopal, es para Yopal, Casanare, No. pero no Bueno, tengo presente la otra. bueno, listo. Bien, no pasa nada, listo. Yo me Bueno, inscribí por la página, ¿sí? esto es del Centro Oriente, ¿no? Por eso es que no aparecen acá. Listo. Ok. No aparecen acá porque sí, no, es de Centro Oriente, es de Sí, otra señor. zona. Listo. La recomendación es que asista a las dos. Si no asiste a alguna de las sesiones, pues no va a poder entregar el informe que debe entregarse para esa sesión respectiva. Por lo cual, pues la nota que va a sacar en ese informe es 0, ¿no? Ok, sí, señor. Sin embargo, lo que le comento a Ariel, si el asunto es de fuerza mayor y usted habla con el tutor seguramente le va a decir, listo, John, no pasa nada, preséntese en otra fecha, preséntese en esta otra fecha, en la fecha del 21, que yo también tengo una sesión ahí y trabajo con otro grupo. ¿Listo? Ok, listo. Pero Ya con el digamos tutor que, uno coordina. exacto, pero digamos que eso es algo interno, entre usted y el tutor que está atendiendo la práctica. Entonces la recomendación es que trate de expresarle ese tipo de situaciones con anticipación y no sobre la marcha. ¿Sí? Sí, señor. Pues es que lo que pasa es el tema laboral, porque pues por motivos de laboral es que yo trabajo interno, ¿sí? Como vamos bien, pero digamos por tema laboral se puede modificar las fechas. Entonces de pronto llegará una fuerza mayor y ya no puede, digamos, participar. Pero entonces ya lo que me dice usted, coordinar con el tutor. Correcto. Sí, señor, correcto. Listo, profe, Ese es gracias. el objetivo. Listo, perfecto, muy bien. Listo. Bueno, si ustedes requieren algún cambio de grupo, comunicarse con el tutor, ¿listo? O con el DIR. Lo que les comentaba, si hacen una inscripción de forma errada,
tranquilos. Lo importante es que se comuniquen rápido con el tutor de laboratorios o con el tutor del curso. O si no, con el líder zonal de laboratorios. De esa forma, él hace una solicitud para que le reversen a usted la inscripción y pueda habilitarle nuevamente la inscripción con el grupo que le corresponde. ¿Listo? Entonces, pilas. Otra recomendación súper importante, hagan la inscripción en cuanto vean que ya hay disponibilidad en su zona y en unos horarios. ¿Por qué? Porque los cupos se acaban, ¿sí? Los cupos son limitados, los salones tienen una capacidad limitada, o los laboratorios tienen una capacidad limitada, entonces traten de hacer esa decisión rápido. También me han llegado mensajes diciéndome, profesor, ¿será que yo puedo asistir a sus prácticas? Porque es que lo que pasa es que se llenaron los cupos y no alcancé a inscribirme. No, no pueden. En ese caso no hay nada que yo pueda hacer. Si ya tengo una totalidad de estudiantes registrados para un curso o para un grupo con unas fechas establecidas, yo no puedo incluir a nadie más porque eso se sale de mi, digamos que se sale de mi poder como tutor. ¿Listo? Entonces tenerlo muy presente, por favor. Bueno, muy bien. Ahora sí vamos a hablar un poco acerca de los temas que nos competen en nuestro curso, a menos que tengan alguna pregunta adicional. ¿Hay alguna pregunta adicional que tengan? ¿Todo bien? Todo claro, profe. Listo, perfecto. Bueno, antes de arrancar, me gustaría consultarles cómo van con la tarea. ¿Sí? Ya revisaron la guía, ya revisaron la tarea, ya al menos miraron algunos puntos. ¿Cómo van con eso? ¿Ya tienen una idea general acerca de los temas o no? Sí, señor, yo ya voy en el punto 2 de la tarea. Voy en el Listo. ejercicio 2, conversión de unidades. Ahí Perfecto. yo tengo ahorita una pregunta para hacerlo ahorita más adelante, profe, perdón. Listo, perfecto. ¿Y han participado en las webconferencias? Recuerden que en la webconferencia se abarca todo el tema relacionado con las tareas. Bueno, importante, porque veo que se nos está acabando el tiempo. Importante, caballeros y señorita. Recuerden que nosotros por tarea vamos a desarrollar 2 CIPAs. Un CIPAS es el día de hoy, 9 de septiembre, y el otro CIPAS se va a desarrollar la otra semana, el próximo martes, a esta misma hora, de 5 a 6 de la tarde, que va a ser con el profesor John. ¿Listo? Entonces, si no alcanzamos a abarcar todos los temas del desarrollo de la tarea, no se preocupen. No se preocupen que cuentan con, digamos que recursos adicionales. Cuentan con el CIPAS de la siguiente semana y adicionalmente cuentan con el espacio de tutor en línea. Adicionalmente, si tienen alguna inquietud, no duden en escribirme, que yo voy a estar muy pendiente de Teams para resolver la inquietud. Y si tenemos que conectarnos, nos conectamos y revisamos la inquietud en una llamada. ¿Listo? No hay ningún inconveniente. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a hablar acerca de algunos conceptos básicos de partida antes de hablar acerca de ejercicios como tal. Una magnitud, cuando hablamos acerca de magnitudes de medida, una magnitud básicamente es una propiedad que tiene un objeto, una sustancia o un fenómeno. Y esa propiedad es que puede medirse o puede cuantificarse. ¿Qué quiere decir que se pueda medir o cuantificar? Básicamente que es posible que nosotros le asignemos un valor numérico y una unidad de medida que describe a ese objeto, a esa sustancia o a ese fenómeno. ¿Por qué yo digo un objeto? Pues porque un objeto puede ser, no sé, puede ser, por ejemplo, una caja, ¿sí? Yo puedo asignarle una unidad, una unidad, un valor numérico y una unidad de medida a esa caja, relacionada tal vez con su distancia, con su longitud, o con su altura, o con su peso, ¿sí? ¿Por qué digo una sustancia? Pues porque cuando hablo de una sustancia me refiero específicamente a un fluido. Puedo hablar, por ejemplo, de agua, ¿sí? Yo puedo asignarle adicionalmente, también de la misma forma que a la caja, yo puedo asignarle un valor numérico a ese fluido, a esa agua, ¿cierto? Puedo asignarle un valor que relacione tal vez una característica, una propiedad de ese líquido, como por ejemplo la densidad, o puedo hablar acerca del volumen que ocupa esa cantidad de agua. ¿Listo? En este caso, cuando hablamos nosotros, y fenómeno. ¿Por qué está ahí fenómeno? ¿A qué se refiere ese fenómeno? Hablamos de un objeto, de una sustancia o de un fenómeno. Los fenómenos son procesos o acontecimientos que ocurren en la naturaleza, como por ejemplo el movimiento de un auto. Nosotros medimos la velocidad, ¿sí? El movimiento de un vehículo es un fenómeno. Por ejemplo, también la caída libre. Por ejemplo, también una onda sonora o, por ejemplo, un relámpago. Un relámpago es un fenómeno y podemos medir la duración de ese relámpago o podemos medir la energía que libera ese relámpago. ¿Listo?
Esos son fenómenos. Entonces, básicamente nosotros podemos asignarle un valor numérico y una unidad de medida a este tipo de elementos, objetos, sustancias o fenómenos. Aquí tenemos algunos ejemplos básicos. Tenemos, por ejemplo, una medición de una tabla, ¿sí? Tenemos nuestro respectivo valor numérico, que es el 10, y tenemos adicionalmente la unidad de medida, que son los metros. Aquí tenemos el peso, estamos pesando una persona, ¿sí? 53 y kilos. Entonces, valor numérico y unidad de medida. Y tenemos aquí una medición de voltaje, ¿cierto? Entonces tenemos 234 y la unidad de medida serían los respectivos voltios. Nosotros tenemos formas de clasificar esas magnitudes que nosotros medimos. Una de las formas de clasificarlas es a través de magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Principalmente, las magnitudes fundamentales son las 7 que el sistema internacional toma como pilares. Ya vamos a hablar un poquito acerca de ese sistema internacional. Estas magnitudes fundamentales no se definen a partir de otras, son fundamentales, son como el cimiento, son como las de punto de partida. ¿Cuáles son? La longitud, ¿cierto? Cuando hablamos de pronto de distancias, las longitudes, las masas, cuando hablamos de lo que relaciona con la masa que contiene un objeto, el tiempo, la corriente eléctrica, la temperatura termodinámica, la cantidad de sustancia y la intensidad luminosa. Son las 7 fundamentales. Aquí a la derecha nosotros podemos identificar el símbolo que representa esa magnitud fundamental. Entonces, cuando hablamos de longitud, vamos a pensar o a, digamos que a acotarla o a representarla a través de la letra M, que va a representar metros. ¿Listo? Que es una unidad de medida. Ya vamos a hablar un poco acerca de esas unidades. Cuando hablamos de masa, una de las unidades de medida de masa son los kilogramos. Una de las unidades de medida del tiempo son los segundos y así sucesivamente. ¿Listo? Y tenemos adicionalmente las magnitudes derivadas. ¿Qué son las magnitudes derivadas? Son las que se obtienen de la combinación o porque nosotros estamos combinando las magnitudes fundamentales. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí el área. El área es una magnitud derivada. ¿De dónde obtenemos el área? Ah, bueno, pues de la multiplicación de metros por metros. Fíjense que tenemos metros cuadrados. Tenemos el volumen. Lo mismo, metro por metro por metro, nos da metros cúbicos. Y tenemos también la velocidad, que es una relación en donde se dividen los metros sobre los segundos. Estas son magnitudes derivadas porque se derivan de las magnitudes fundamentales, se derivan de procesos matemáticos entre cada una de estas magnitudes fundamentales. Aquí solamente estoy mostrando algunos ejemplos, pero hay muchas más magnitudes derivadas. ¿Listo? También podemos hablar acerca de la clasificación en función de la naturaleza de estas magnitudes de medida. Podemos hablar de magnitudes escalares y podemos hablar acerca de magnitudes vectoriales. ¿Cuáles son las magnitudes escalares? Ah, pues son las que se describen únicamente con un número y una unidad. No requieren una dirección. Podemos hablar, por ejemplo, de la temperatura. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos el termómetro, está en el agua, son 40 grados centígrados. Vamos a decir que son 40 grados centígrados. Ya, no necesito más información. Pero en las magnitudes vectoriales nosotros, aparte de requerir ese valor numérico, y de requerir esa unidad, nosotros necesitamos otro aspecto importante que es la dirección. Esa dirección o sentido, ¿cierto? Entonces, en las magnitudes vectoriales necesitamos la escala o el valor numérico, necesitamos la unidad y necesitamos la dirección. Necesitamos 3 cosas. Un ejemplo, digamos que el ejemplo más básico o más sencillo que yo podría dar de una magnitud vectorial podría ser, por ejemplo, las coordenadas, ¿sí? Cuando nosotros hablamos acerca de la construcción de planos, nosotros hablamos acerca de coordenadas, hablamos de unas medidas que son los azimutes o los rumbos. Entonces, los azimutes son una medida de la dirección de una línea y se expresan a través de un ángulo y de un valor escalar y adicionalmente de la respectiva unidad. En este caso, nosotros también tenemos la aceleración, por ejemplo. Fíjense que tenemos el tiempo en X, tenemos el Y y tenemos el respectivo vector de aceleración. ¿Listo? Que relaciona el tiempo y la distancia. Bueno, en este caso sería de velocidad, por supuesto, de velocidad. Sistema Internacional de Unidades. Sistema Internacional de Unidades.
El Sistema Internacional de Unidades es como el idioma universal que nosotros utilizamos en la ciencia, ¿sí? Antes existían varios sistemas de unidades. Teníamos el sistema inglés, teníamos el sistema técnico, bueno, pero para evitar la confusión en el mundo, pues digamos que todos los países se pusieron de acuerdo y definieron unificar las medidas en ese sistema. El sistema internacional define las 7 magnitudes fundamentales, que son las piedras angulares, y que con ellas se constituyen todas las demás. ¿Listo? Entonces, fíjense lo que tenemos por aquí. Tenemos la longitud, la masa, el tiempo, la corriente eléctrica, la temperatura, la cantidad de sustancia y la intensidad luminosa. Son las magnitudes fundamentales que habíamos mencionado anteriormente. En el Sistema Internacional de Unidades tenemos una unidad y tenemos un símbolo. Entonces, para las longitudes, en el Sistema Internacional vamos a hablar siempre de metros. En la masa vamos a hablar siempre de kilogramos. En el tiempo en segundos, la corriente eléctrica en amperios, temperatura en kelvins, cantidad de sustancia en moles y la intensidad luminosa en candela. ¿Listo? Y estos son los símbolos que representan esas unidades específicas. ¿Listo? Bueno, si todos utilizáramos las mismas unidades, nosotros podríamos evitar errores graves. El objetivo de este sistema internacional de unidades es que todos hablemos en el mismo idioma y que podamos reducir la cantidad de errores que puedan surgir debido o asociados a la conversión de esas unidades. Un ejemplo muy, muy famoso es lo que pasó en la NASA. Resulta que la NASA perdió una sonda, ¿sí? Perdió una sonda, es decir, un dispositivo en el planeta de Marte en el año 1999. ¿Por qué? Pues porque hubo un problema de conversión de unidades. ¿Qué fue lo que pasó específicamente? La NASA lanzó una sonda en el año 1998 con la misión de estudiar las características de la atmósfera de Marte. El problema surgió porque 2 equipos estaban trabajando en sistemas de unidades diferentes. Hablemos de, por ejemplo, contratistas. Había unos contratistas trabajando con el sistema inglés, que básicamente lo que hace es que utiliza fuerzas en libras por fuerza, o libras fuerza, y había el otro equipo, que era el equipo de la NASA, trabajaba con el sistema internacional, en donde la fuerza se mide en newtons. El programa o el software que ellos estaban utilizando, el software de navegación, debía recibir los datos en newtons, pero el equipo contratista entregó los cálculos en libras por fuerza o en libras fuerza, sin realizar la conversión. ¿Qué pasó con eso? ¿En qué resultó ese error que parece minúsculo? Pues el error provocó que la nave entrara en una órbita mucho más baja de lo que debía entrar o de lo que estaba planeado, o sea, 57 kilómetros en vez de 150 kilómetros, y como resultado la sonda terminó desintegrándose en la atmósfera del planeta de Marte. Pérdidas económicas asociadas a este pequeño error de conversión de unidades. 327 millones de dólares y años de trabajo de ingenieros y de científicos perdidos por no unificar las unidades entre los 2 equipos que estaban trabajando. Entonces, en física, confundir las unidades no es un error menor que puede costar millones y hasta una misión espacial. ¿Listo? Un pequeño paréntesis, ¿no? Ahí como por mencionar. Notación científica y prefijos. En física nosotros nos enfrentamos constantemente a unas cantidades numéricas exorbitantes, ¿sí? Por ejemplo, vamos a mencionar que el tamaño de una bacteria es de este valor, de 0.000001 metros. O podemos mencionar nosotros que la distancia de la Tierra al Sol es de 150, este valor es que 150.000 millones de metros. ¿Sí? Son valores magnitudes muy, muy grandes o magnitudes muy, muy pequeñas. Entonces, para no llegar nosotros a empezar a llenar nuestros cuadernos o nuestros tableros o nuestras presentaciones de números tan, tan grandes, lo que nosotros hacemos es utilizar la notación científica. Entonces, en notación científica, ese mismo valor que describe el tamaño de una bacteria, podríamos expresarlo de esta forma. Podríamos expresarlo como 1 por 10 a la menos 6. Y la distancia de la Tierra al Sol podríamos expresarla en notación científica como 1.5 por 10 a la 11. Si se fijan cómo cambia, cómo se reduce ese tamaño tan abismal o esas dimensiones tan grandes, ¿cómo podemos nosotros realizar esa conversión a notación científica? Muy, muy sencillo. Básicamente lo que tenemos que hacer es expresarlo de la forma A por X, A por 10 a la N.
¿Listo? A por 10 a la n, donde el valor de A es un número entre 1 y 10 y n representa un entero que puede ser positivo o negativo dependiendo de si, digamos que la unidad es muy grande, o la magnitud es muy grande o la magnitud es muy pequeña. Permite expresar n, permite que sea positivo o negativo, nos permite expresar números grandes o números pequeños. La notación científica paso a paso. Entonces aquí tenemos un ejemplo muy práctico. Digamos que nosotros tenemos este valor, 0.000032 segundos. Vamos a correr la coma 4 lugares a la derecha. Tenemos la coma por aquí, vamos a correrla 1, 2, 3 y 4. Es decir, queda 3.2. ¿Cuántas veces corrí la coma? 4. Entonces quiere decir que queda 3.2 por 10 a la menos 4. Cuando yo corro la coma hacia la derecha, utilizo menos 4. Y el valor sigue siendo el mismo. 3.2 por 10 a la menos 4 segundos es igual o es lo mismo que expresar 0.00032 segundos. ¿Listo? Ahora, eso para un valor o para una magnitud muy pequeña, pero cuando hablamos de una magnitud grande, en este caso tenemos 4 millones y medio, 4.500.000 julios, ¿cierto? O julios, corremos la coma. ¿Dónde está ubicada la coma en este valor grande? Ya no está ubicada por acá al inicio, está ubicada aquí. Cuando la coma no la podemos observar, asumimos que está después de la última cifra. Está aquí, la coma está aquí, ¿cierto? Entonces voy a correr esa coma varios lugares hacia la izquierda. Voy a correrla 1, 2, 3, 4, 5 y 6 para que quede 4.5. Entonces, en este caso quedaría 4.5 por 10 a la, o potenciado a la, cantidad de veces que corrí la coma hacia la izquierda. En este caso fueron 6 veces, ¿verdad? Entonces queda 4.5 por 10 a la 6 julios, ¿cierto? Entonces, fíjense, cuando hablamos de magnitudes grandes, corremos la coma hacia la izquierda y el valor se expresa, o la potencia se expresa como positivo. Cuando hablamos de valores pequeños o de magnitudes muy pequeñas, entonces movemos la coma hacia la derecha y lo expresamos como una potencia negativa. ¿Listo? ¿Me están escuchando? ¿Están por ahí? Hola, hola. Sí, señor. Sí, lo escuchamos, profe. Listo. Profe, perfecto. Tengo una consulta ahí, un momentico. Sí, señor. Yo me doy cuenta de que siempre se toma como referencia la unidad, coma y la decena. ¿Por qué en este caso siempre se aplica de tomar la unidad, se le da coma a la decena y no, en el caso de los 4 millones y medio de julios, yo también lo podría representar como 45 por 10 a la 5, o es siempre mejor tener, denotar eso científicamente como 4,5 por 10 a la 6, o también como 45 por 10 a la 5? Yo, de las dos formas es correctas, o siempre aplica más bien la forma de 4, algo o no. ¿Cómo sí, sería lo mejor? Es correcto. Lo que dices es totalmente correcto. O sea, se puede expresar tanto 4.5 por 10 a la 6 como 45 por 10 a la 5. No está mal, está bien. No hay ningún inconveniente. Si quieres expresarlo así o si quieres expresarlo de la otra forma. Lo que pasa es que por convención, normalmente uno lo que hace es dejar la coma siempre después del primer dígito. Generalmente esta es la convención general, pero si quieres expresarlo como 45 por 10 a la 5, no está mal escrito, está bien y no hay ningún problema, no hay ningún inconveniente. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, entonces algunos prefijos prácticos. Nosotros podemos, utilizando la conversión de unidades, nosotros podemos decir que en vez de mencionar 0.001 metros, podemos decir 1 milímetro. ¿Cierto? ¿Por qué? Pues porque hay una relación entre esos respectivos prefijos que nosotros utilizamos que acompañan las respectivas magnitudes. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que 1 metro, ¿cuántos centímetros tiene? 1 metro tiene 100 centímetros, ¿cierto? Entonces yo puedo decir 0.1 metros o puedo decir 1 metro. De la misma forma, yo sé que 1 metro, ¿cuántos milímetros tiene? 1000, ¿cierto? Entonces, yo puedo expresar 1 metro como 0.001 metros o puedo expresar ese mismo valor como 1 milímetro. ¿Listo? 1 gigabyte, 10 a la 9 bytes. Un virus mide unas decenas de nanómetros.
Algunos prefijos que nosotros podemos o generalmente utilizamos, el símbolo y el respectivo factor. Cuando hablamos de kilos, nos referimos a 10 a la 3, 10 potenciado a la 3 positivo, ¿sí? Cuando hablamos de mega, 10 a la 6. Cuando hablamos de giga, hablamos de 10 a la 9. Cuando hablamos de mili, 10 a la menos 3, micro, 10 a la menos 6 y nano, 10 a la menos 9. ¿Listo? Bueno, muchachos, yo creo que se nos acabó el tiempo por ahora. Vamos a dejar nuestra sesión hasta aquí por ahora y vamos a continuar la siguiente semana. ¿Listo? No sé si hay alguna consulta adicional para finalizar. Profe, una consulta así rápido, para que no demorar mucho. Profe, en la tarea, en el punto número 1, el ejercicio número 1 dice, exprese las siguientes mediciones en la forma del sistema internacional apropiada empleando los prefijos adecuados e identifique qué tipo de magnitud física es. Ahí le toca colocar a uno el número del documento. Entonces, un ejemplo, en el literal A dice 35, viene el sigma, que ahí es donde pongo mi número, que haría el 5, sería 355.000 metros. Ahí me dice que tengo que emplear los prefijos adecuados y la forma del sistema internacional apropiado. Pero si esa unidad está en metros, yo como, o sea, y metros es la unidad básica, yo tengo que dejarla así o la puedo representar en kilómetros. A ver, colocar la notación científica. Es que no le estoy entendiendo muy bien. O sea, la pregunta específicamente es si hace una conversión de unidades. Sí, tengo que hacer la conversión de unidades también a la unidad al prefijo que yo quiera. ¿Qué dice el punto específicamente? ¿Qué dice el punto literal, el punto específicamente dice así: exprese las siguientes mediciones en la forma del sistema internacional apropiada, empleando los prefijos adecuados e identifique qué tipo de magnitud física es. Listo. Entonces me dan un valor. Entonces, a ver, listo. Entonces, en el sistema internacional, la unidad de distancia, ¿cuál es la unidad de distancia? Metros, ¿cierto? ¿Y en qué se la están dando? En metros me la están dando. Ah, bueno, en otros incisos no, me parece que la da en kilómetros. No, aquí en este ejercicio los 5 literales, solo una me la da en la medida que no es sistema internacional. Me dan una medida en gramos que me toca convertirla a kilogramos, pero las otras son metros, voltios, amperios y newton. Entonces, si son esas, ¿tengo que dejarla igual? Las deja quietas. Ah, bueno. Esa era la duda que tenía, profe. Sí, no, señor, tranquilo. Esa se deja quieta porque el sistema internacional, pues, claro. Las de distancia son metros, ¿listo? Y las de peso, pues, las de masa son kilogramos y así sucesivamente. Listo, profe, muchas gracias. Listo, señores, voy a detener por aquí nuestra grabación. Espero que tengan una excelente noche y una feliz semana. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Buena tarde. Hasta luego. Feliz noche, muchas gracias, profe, compañero. Hasta luego.